La casa del pozo. Ana siempre había sido escéptica con respecto a las leyendas urbanas. Cuando escuchó la historia de una casa abandonada en las afueras de su ciudad, decidió investigarla. Decían que un pozo en el sótano estaba maldito y que aquellos que se asomaban desaparecían para siempre. Ana llegó al lugar con una linterna y su cámara. La casa estaba destartalada, llena de grafitis y con el aire viciado de humedad. Cada paso crujía bajo sus pies, y las paredes parecían absorber el sonido. Finalmente, encontró la entrada al sótano, una puerta de madera carcomida que se dio con un leve empujón. El sótano era oscuro y helado. En el centro, un pozo de piedra se alzaba como un monumento olvidado. Estaba cubierto por una tapa metálica oxidada. Ana encendió su cámara, registrando cada detalle, y decidió retirar la tapa. El eco de su esfuerzo resonó, y un olor a tierra mojada y algo más antiguo inundó el lugar. Miró dentro. El pozo era más profundo de lo que esperaba, y aunque no veía el fondo, juraría que algo en la sombra se movía. Grabó durante varios minutos, esperando captar algo paranormal, pero nada ocurrió. Decepcionada, decidió marcharse. Fue entonces cuando escuchó un leve susurro: "No te vayas". Ana giró la linterna hacia el pozo. No había nada, pero el eco de la voz continuaba, repitiendo esas palabras como si vinieran de las paredes mismas. El miedo comenzó a tomar el control, pero su curiosidad la empujó a quedarse un poco más. Mientras enfocaba la cámara nuevamente hacia el pozo, sintió que algo rozaba su pierna. Bajó la linterna y vio una huella húmeda que no estaba allí antes. De pronto, el susurro se convirtió en un grito desgarrador, y algo salió disparado del pozo, un brazo largo y delgado, con dedos huesudos, que se enredó en su tobillo y tiró de ella hacia el borde. Ana gritó y luchó, agarrándose al borde del pozo con todas sus fuerzas. Podía sentir el frío de esa mano que intentaba arrastrarla hacia la oscuridad. Finalmente logró soltarse y corrió hacia la salida, dejando atrás su cámara y linterna. Desenlace. Cuando llegó a casa, intentó calmarse y convencerse de que había sido una alucinación provocada por el miedo. Pero al revisar las imágenes de la cámara, que milagrosamente logró recuperar al día siguiente, vio algo que heló su sangre. En los últimos segundos de la grabación, mientras luchaba por escapar, el pozo quedó enfocado por unos instantes. Una figura humanoide, con ojos vacíos y una sonrisa antinatural, la miraba desde dentro, mientras movía los labios como si pronunciara algo. Ana detuvo el video. La figura decía claramente: "No puedes escapar". Desde entonces, no volvió a dormir tranquila. Años después, desapareció misteriosamente, y su casa quedó vacía. Los vecinos juran que, por las noches, se escuchan susurros y un leve eco de pasos en el interior. La casa en la colina. En un pequeño pueblo rodeado de colinas, había una casa abandonada que los lugareños evitaban a toda costa. Se decía que los antiguos propietarios desaparecieron sin dejar rastro, y cualquier intrépido que se atreviera a entrar nunca volvía a ser el mismo. Para Laura, una joven periodista, estas historias eran la excusa perfecta para investigar y escribir un artículo que impulsara su carrera. Laura llegó al pueblo al anochecer, con su cámara y una grabadora en mano. Los habitantes, al saber de su intención de explorar la casa, la miraron con preocupación. Una anciana le advirtió: "No entres, niña. Esa casa toma más de lo que puedes dar". Pero Laura, escéptica y ansiosa por descubrir la verdad, no hizo caso. La casa estaba situada en lo alto de una colina, rodeada por un bosque espeso. Era grande, con ventanas rotas y una puerta entreabierta que crujía con el viento. Laura encendió su linterna y cruzó el umbral. El aire era pesado y olía a moho, como si la casa misma estuviera viva. El interior estaba cubierto de polvo, y los muebles viejos parecían congelados en el tiempo. Encontró una fotografía enmarcada de una familia, un hombre, una mujer y dos niños pequeños. Sus rostros estaban rasgados, excepto los ojos, que parecían seguirla a donde iba. En las paredes, había marcas extrañas, como arañazos que bajaban desde el techo hasta el suelo. Mientras recorría las habitaciones, Laura escuchó pasos que no eran los suyos. Apagó su linterna para no ser descubierta, aunque sabía que no había nadie más allí. Los pasos se detuvieron justo detrás de ella. Cuando se volteó, no había nadie,
pero en el suelo, encontró un juguete oxidado que no estaba allí antes. En el sótano, las cosas se volvieron más inquietantes. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, todos mostrando la misma figura, un hombre alto y oscuro, sin rostro. En una esquina, había una vieja grabadora de casete. Laura la reprodujo, y una voz femenina susurraba, «No lo mires. Nunca lo mires». Laura escuchó un golpe fuerte en la puerta del sótano. El miedo la paralizó, pero reunió valor y la abrió lentamente. La puerta daba al mismo salón por donde había entrado antes, pero ahora estaba diferente, todo era nuevo, como si el tiempo hubiera retrocedido. Un hombre, idéntico al de la fotografía, estaba sentado en el sofá, leyendo un periódico. Levantó la vista y, sin decir nada, señaló hacia el espejo de la pared. Laura miró el espejo y vio algo aterrador, su reflejo no era el suyo. Era una versión más pálida, con ojos negros vacíos. El reflejo la observó, sonrió lentamente y alzó una mano, para golpear el cristal desde dentro. El espejo se agrietó, y Laura sintió un frío intenso que la envolvía. Intentó gritar, pero su voz no salió. Su cuerpo fue absorbido hacia el espejo, como si la casa la hubiera reclamado. Semanas después, unos excursionistas encontraron la casa. En el salón, había un espejo roto con manchas de sangre seca en los bordes. En la pared, apareció una nueva fotografía, la misma familia, pero ahora había una quinta figura. Laura, de pie detrás de ellos, con la misma sonrisa vacía y los ojos negros. El video termina con un sonido de pasos lejanos y un susurro que dice, «Te está mirando». La noche que nunca termina. En una carretera desierta, conocida por las historias de desapariciones y accidentes inexplicables, Miguel conducía su viejo auto hacia el pueblo vecino. Había oscurecido más temprano de lo habitual, y las sombras de los árboles parecían alargarse hacia la carretera, como si intentaran atraparlo. Esa noche, Miguel no lo sabía, pero estaba conduciendo hacia su propia perdición. Miguel notó que el tanque de gasolina estaba casi vacío y decidió detenerse en una vieja gasolinera al borde del camino. El lugar parecía abandonado, pero una tenue luz en el interior indicaba que alguien podría estar allí. Tocó el timbre, y un hombre de rostro inexpresivo apareció detrás del mostrador. El anciano lo miró fijamente y le dijo, «Llénalo rápido, no deberías estar aquí cuando caiga la medianoche». Miguel lo tomó como una advertencia supersticiosa y se rió para sí mismo. Al volver al auto, sintió que algo lo observaba desde el bosque cercano, pero no había nada a la vista. Retomó su camino, pero pronto se dio cuenta de que la carretera parecía cambiar. El paisaje era el mismo, pero la sensación de movimiento desapareció. Era como si estuviera atrapado en un bucle interminable. El reloj del auto marcaba las 11:57, y aunque pasaban los minutos, la hora nunca cambiaba. Miguel comenzó a notar siluetas en el retrovisor, figuras oscuras que no estaban allí antes. Cuando intentó acelerar, el auto se apagó, dejándolo atrapado en la carretera. De repente, un golpe resonó en el techo del auto. Miguel, paralizado por el miedo, miró hacia arriba, pero no se atrevió a salir. Los golpes se intensificaron, y finalmente, en un acto de desesperación, bajó del vehículo. Frente a él, una figura alta, vestida con un manto negro y un rostro pálido y vacío, lo observaba. La figura levantó una mano, y Miguel sintió como si todo el aire fuera succionado de su pecho. Intentó correr, pero sus pies no se movían. Detrás de él, cientos de sombras emergieron del bosque, todas con rostros desfigurados, sus bocas abiertas en un grito mudo. Miguel entendió que no eran solo sombras, sino las almas de quienes habían viajado por esa carretera antes que él. «Te estaban esperando», dijo la figura. En un instante, las sombras lo rodearon, y su grito resonó por la carretera, pero nadie estaba allí para escucharlo. Días después, el auto de Miguel fue encontrado por un patrullero. Estaba intacto, con las llaves aún puestas, pero Miguel no estaba en ninguna parte. En el asiento del conductor, había un reloj de bolsillo que marcaba las 11:57, sin moverse. Desde entonces, los pocos que han pasado por esa carretera dicen haber visto su auto abandonado, con un hombre en el asiento, mirándolos con ojos vacíos. El susurro en la oscuridad.
Lucía se mudó recientemente a una antigua casa victoriana en las afueras de la ciudad, buscando escapar de la vida ruidosa y estresante de la metrópolis. La casa había estado vacía durante años, pero cuando vio el precio, no pudo resistirse. Lo que no sabía es que la paz que buscaba la llevaría a un encuentro con algo mucho más oscuro de lo que podría imaginar. La casa tenía un aire de abandono, con las paredes cubiertas de polvo y los muebles viejos pero bien cuidados. De noche, los ruidos extraños comenzaron. Susurros, murmullos apenas audibles que venían de las paredes. Al principio, pensó que era el sonido de las cañerías o el viento. Pero pronto se dio cuenta de que algo, o alguien, la estaba vigilando. Una noche, mientras revisaba unos documentos en la sala, Lucía escuchó claramente su nombre susurrado desde el pasillo oscuro. Se levantó rápidamente, pero al abrir la puerta no vio nada. Sin embargo, algo la detuvo. En las sombras al final del pasillo, apareció una figura de pie. Su silueta estaba cubierta de sombras, pero Lucía pudo distinguir sus ojos brillando con una intensidad antinatural. «¿Quién eres?», murmuró, su voz temblando. La figura no respondió, pero la sensación de que estaba siendo observada la hizo retroceder hacia su habitación. A medida que caminaba por la casa, los susurros aumentaron, como si las paredes estuvieran vivas, respirando con ella. Durante días, Lucía intentó ignorar los extraños eventos, pero cada noche, los susurros se volvían más intensos y las sombras más aterradoras. Era como si la casa le estuviera pidiendo algo. Una noche, decidió enfrentarse a lo que sea que la estuviera acosando. Se armó de valor y descendió al sótano, el lugar donde los susurros parecían ser más fuertes. El aire era espeso, y el olor a moho llenaba sus pulmones. En una esquina oscura del sótano, encontró una vieja caja de madera. Al abrirla, descubrió una serie de cartas y fotografías que parecían estar relacionadas con una familia que había vivido allí antes que ella. Pero una de las cartas estaba fechada en 1912 y decía: «El ser en las sombras nunca nos dejará en paz. Nos sigue, nos acecha. Morimos por no haberlo escuchado». Al leer la carta, Lucía sintió una fría presión en su pecho. Se giró y vio, una vez más, la figura oscura. Esta vez, estaba mucho más cerca. Los ojos brillaban con intensidad, y su boca, aunque sellada, parecía sonreírle. La figura comenzó a moverse, sus pasos inhumanamente lentos pero firmes, acercándose más y más. Lucía intentó correr hacia las escaleras, pero las sombras la rodearon y la arrastraron hacia el centro del sótano. Gritó, pero su voz se desvaneció en el aire, absorbida por la oscuridad. Al día siguiente, un vecino la encontró en el umbral de la casa, inconsciente y con la piel pálida como si hubiese visto algo que desbordaba la razón. La casa volvió a estar vacía, como siempre lo estuvo, y los susurros desaparecieron, pero las personas que vivieron allí después de Lucía aseguraron que, por las noches, podían ver una figura observándolos desde las ventanas. La casa ahora permanece en silencio, pero aquellos que se atreven a acercarse por la noche dicen que pueden escuchar un susurro lejano. «Lucía, ven». El lamento del bosque. Ana había escuchado historias sobre el bosque de las sombras desde que era pequeña. Nadie osaba acercarse demasiado a él, pues los aldeanos decían que el bosque estaba maldito, lleno de secretos oscuros. A pesar de las advertencias, Ana decidió que sería diferente. Quería demostrar que no creía en esas supersticiones. Una tarde, decidió adentrarse sola en el bosque, con la esperanza de desmentir las historias aterradoras que escuchaba en la plaza del pueblo. Tomó su mochila y se despidió de su familia, asegurando que solo se adentraría unos pocos kilómetros. Nadie se atrevió a seguirla, pero sus ojos brillaban con la determinación de alguien que busca encontrar lo que no debería. A medida que se internaba más en el bosque, los árboles comenzaban a cerrarse sobre ella, bloqueando la luz del sol. El aire se volvía denso, y un silencio inquietante lo envolvía todo. Cada paso que daba parecía resonar en el aire, amplificado por la quietud del lugar. Ana pensó que tal vez todo era una exageración, pero algo en su interior comenzaba a sentir un malestar sutil. Tras caminar durante una hora, se encontró con una pequeña cabaña, oculta entre los árboles. Decidió acercarse, atraída por una extraña sensación de curiosidad. Al acercarse a la puerta,
escuchó algo que la hizo detenerse, un susurro bajo, un lamento, como si alguien estuviera llorando en el interior. Temblando, Ana empujó la puerta, que se abrió con un crujido. Dentro, la cabaña estaba vacía, excepto por un antiguo espejo de marco dorado. El susurro provenía de él. Mientras Ana se acercaba, la superficie del espejo comenzó a distorsionarse. La figura de una mujer apareció en el cristal, mirando a Ana con ojos vacíos, llenos de desesperación. «Ayúdame», susurró la figura. Ana, aterrada pero fascinada, extendió su mano hacia el espejo. En el momento en que tocó el cristal, una fuerza invisible la empujó hacia adentro. Fue como caer a través de un agujero negro. Todo se volvió negro. Ana despertó en un lugar completamente diferente. Estaba en medio del bosque, pero no era el bosque que conocía. El aire era aún más espeso y el silencio, mucho más opresivo. Intentó levantarse, pero al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que las sombras no se movían como deberían. Parecían estar observándola. Su corazón latía rápidamente mientras el susurro del viento la envolvía, diciendo su nombre una y otra vez. De repente, las sombras se agruparon, formando una figura, la misma mujer del espejo. Estaba ahí, frente a Ana, con los ojos aún vacíos, pero su boca se abrió lentamente, dejando escapar un grito sordo que resonó en todo el bosque. Las sombras se apoderaron de Ana, arrastrándola, y la mujer susurró. «Ahora eres una de nosotras. Nunca escaparás». Al día siguiente, el pueblo entero salió a buscar a Ana, pero nunca la encontraron. La cabaña desapareció, como si nunca hubiese existido. Sin embargo, cada vez que alguien se aventura cerca del bosque de las sombras, pueden escuchar el mismo lamento, el mismo susurro bajo, y ver, reflejada en el agua o en los espejos, la figura de una mujer con los ojos vacíos, llorando por su libertad perdida. Y en las noches sin luna, si se escucha con atención, se puede oír el nombre de Ana, susurrado por las sombras, esperando a que otro imprudente entre al bosque, para unirse a ellas. La casa del eco. Samuel había heredado una casa antigua de su abuelo, un hombre al que apenas conocía. La casa estaba situada en las afueras de la ciudad, aislada entre árboles altos que parecían murmurar al viento. Nadie había vivido en ella por más de 30 años, y sus paredes crujían como si tuvieran vida propia. A pesar de las advertencias de los aldeanos sobre la casa y su extraña historia, Samuel decidió mudarse allí para empezar una nueva vida. Lo que no sabía es que la casa estaba esperando a que alguien la deshabitara, para reclamarle lo que le pertenecía. Desde el primer día en la casa, Samuel notó algo extraño. Aunque las paredes parecían silenciosas, siempre había un leve eco que lo seguía, como si sus propios pasos fueran repetidos por algo más. La sensación de ser observado no lo dejó ni un solo momento. Decidió ignorarlo al principio, pensando que eran los ruidos de una casa antigua. Sin embargo, por las noches, las voces comenzaron. Al principio, eran susurros suaves, casi imperceptibles, pero pronto se convirtieron en ecos claros y distorsionados, repitiendo sus pensamientos, sus miedos, incluso sus peores recuerdos. En una ocasión, al despertar a medianoche, escuchó que alguien lo llamaba por su nombre desde el pasillo. Se levantó rápidamente y, al salir al corredor, no había nadie. La única respuesta fue el eco de su propia voz, pronunciando su nombre de una manera espeluznante, como si la casa estuviera burlándose de él. La sensación de que algo lo acechaba en la oscuridad lo invadió completamente. Una noche, Samuel no pudo soportarlo más. Decidió ir al sótano, el único lugar de la casa que no había explorado. Al abrir la puerta del sótano, un aire frío y denso lo golpeó. En el fondo, una pequeña luz parpadeaba, como si alguien la hubiera dejado encendida. Bajó las escaleras con cautela, sintiendo como el eco de sus pasos lo seguía en cada escalón. Cuando llegó al final, encontró una vieja caja de madera. La abrió, y dentro, vio una carta amarillenta que decía: «El eco nunca te dejará ir. Te pertenece ahora». Justo cuando estaba a punto de cerrar la caja, una risa baja y malévola resonó en sus oídos. Giró rápidamente, pero no vio a nadie. Sin embargo, el eco de su propia respiración y su voz se alzaron en un grito ahogado, como si la casa misma lo estuviera atrapando.
Las sombras comenzaron a moverse por el sótano, rodeándolo, y Samuel sintió una presión en el pecho, como si estuviera siendo aplastado por la oscuridad. Al día siguiente, los aldeanos encontraron la casa vacía. Samuel había desaparecido, y la casa estaba sellada por completo, como si nunca hubiese estado habitada. Sin embargo, las personas que se acercaron a la casa en los días posteriores reportaron escuchar ecos extraños en el aire, repitiendo sin cesar las últimas palabras de Samuel: "No puedo escapar". Y cuando la luna llena se alza sobre la casa, aquellos que se atreven a acercarse aseguran escuchar una voz suave, como un susurro lejano, que repite una y otra vez el nombre de Samuel, como si la casa no hubiera dejado de reclamarlo.